Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ferrocarriles Explicados. Hoy volvemos a un tema que cubrimos por primera vez hace más de 3 años. Y como ya pueden ver en el título, esta es una actualización importante sobre el proyecto Rail Báltica. Y para ser completamente honesto, esta actualización se ve muy diferente de la visión optimista que se presentó hace varios años. Rail Báltica sigue siendo uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más ambiciosos que actualmente se están construyendo en Europa, implementado conjuntamente por los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Sin embargo, desde nuestra cobertura anterior en junio de 2022, el proyecto ha experimentado cambios dramáticos. Según las estimaciones más recientes, el costo total del proyecto ha aumentado aproximadamente 4 veces en comparación con las proyecciones iniciales, mientras que al mismo tiempo tanto el alcance de la construcción como los planes operativos han sido revisados sustancialmente. Y es precisamente por eso que hoy debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿La versión actual de Rail Báltica todavía justifica una inversión tan enorme? Históricamente, los sistemas ferroviarios de los estados bálticos se construyeron utilizando el ancho de vía ruso de 1520 milímetros, lo que dio forma a la infraestructura, las cadenas logísticas y los flujos de tráfico durante décadas. El transporte de carga estaba fuertemente orientado hacia Rusia y el este, mientras que la falta de compatibilidad con el ancho de vía estándar creaba una gran barrera de interoperabilidad con Polonia y el resto de la red ferroviaria europea. Si quieres entender mejor la visión original, la importancia estratégica y los beneficios a largo plazo de Rail Báltica, te recomendamos encarecidamente ver nuestro video anterior, donde cubrimos el proyecto con mucho más detalle. Sin embargo, para esta actualización, repasaremos brevemente el alcance original antes de enfocarnos en todo lo que ha cambiado durante los últimos 3 años, porque el proyecto que se está construyendo hoy ya no es exactamente el mismo que se prometió originalmente. El concepto inicial contemplaba una vía doble electrificada para tráfico mixto, equipada con sistemas de señalización y comunicación ERTMS nivel 2. Se planeaba que los trenes de pasajeros operaran a velocidades de hasta 230 km por hora, mientras que los trenes de carga circularían a velocidades de hasta 120 km por hora, con longitudes de tren de hasta 1050 metros. La línea utilizaría vía balastrada diseñada para una carga máxima por eje de 25 toneladas y contaría con un trazado completamente separado a desnivel, sin cruces a nivel. Se preveía que la longitud total del corredor fuera de aproximadamente 870 kilómetros. Junto con la conexión hacia Varsovia, se esperaba que el corredor completo Tallinn-Varsovia alcanzara aproximadamente 950 kilómetros de longitud. Desde el principio, Rail Báltica fue concebido no solo como una línea ferroviaria, sino como un corredor de integración regional de movilidad, política y económica mucho más amplio, destinado a conectar completamente a los estados bálticos con el resto de la Unión Europea. Por lo tanto, el proyecto incluía mucho más que solo la construcción de nuevas vías. Incluía trazar el corredor principal de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Riga, construir estaciones dedicadas en el aeropuerto en Letonia, mejorar la conexión Kaunas-Vilna en Lituania y desarrollar la conexión de tranvía Ulmiste-Aeropuerto de Tallinn en Estonia. Además, Rail Báltica incluía la construcción o modernización de 7 centros principales de pasajeros: Tallinn, Pärnu, Riga Central, Aeropuerto de Riga, Panevėžys, Kaunas y Vilna, junto con numerosas estaciones regionales, terminales intermodales e infraestructura de transporte de apoyo, diseñada para mejorar la conectividad en toda la región báltica. Sin embargo, como verán a lo largo de este video, muchas de estas ambiciones ahora están siendo reconsideradas, pospuestas, simplificadas o trasladadas a fases futuras, con cronogramas que se extienden mucho más allá de 2030. Ahora que hemos repasado los elementos clave de la visión original del proyecto, veamos qué ha cambiado desde 2022, comenzando quizá con el tema más polémico de todos: el costo del proyecto. En nuestro video anterior, mencionamos el análisis de costo-beneficio de 2017, que estimaba el costo total de Rail Báltica en aproximadamente 5,8 mil millones de euros, incluyendo la sección Kaunas-Vilna. Sin embargo, según la información más reciente disponible, el costo estimado del proyecto ahora ha aumentado drásticamente a aproximadamente 23,8 mil millones de euros,
Rail Baltica informa que este enorme aumento es el resultado de varios factores. Primero, los estados bálticos experimentaron una inflación de aproximadamente el 40% entre 2017 y 2022, lo que impactó significativamente los precios de la construcción. En segundo lugar, alrededor del 31% del aumento provino de la expansión del alcance del proyecto entre 2017 y 2023, incluyendo conexiones regionales de movilidad adicionales, estándares técnicos unificados más estrictos y varias mejoras de seguridad y rendimiento. Otro 51% resultó de datos de diseño más precisos y maduros, a medida que el proyecto evolucionó de la ingeniería de valor conceptual a etapas detalladas de diseño maestro. El 18% restante fue causado por requisitos externos adicionales, incluyendo especificaciones de interoperabilidad, regulaciones institucionales y obligaciones de terceros. Según estudios actualizados, el costo promedio de construcción de Rail Baltica ahora se estima en aproximadamente 26 millones de euros por kilómetro. Para comparar, los valores de proyectos similares de trenes de alta velocidad en toda Europa muestran costos promedio de alrededor de 24 millones de euros por kilómetro, con algunos proyectos alcanzando hasta 35 millones de euros por kilómetro, dependiendo de la geografía, la complejidad urbana y los requisitos técnicos. Debido al aumento en los costos del proyecto, los estados bálticos han adoptado una estrategia de implementación en dos fases. La primera fase, planeada para completarse en 2030, se enfoca en entregar una configuración simplificada que aún permitiría una expansión futura. En la práctica, esto significa construir principalmente una línea de vía única, con un número reducido de puntos operativos y de servicio, con una longitud total de 763 kilómetros, mientras que algunos elementos originalmente planeados, como la conexión Kaunas-Vilna, están siendo pospuestos por el momento. El costo estimado solo de esta primera fase es de aproximadamente 15.3 mil millones de euros. La parte de Lituania se estima en alrededor de 5.7 mil millones de euros, la de Letonia entre 6.4 mil millones de euros, mientras que la asignación de Estonia es de alrededor de 3.1 mil millones de euros. La primera fase de Rail Baltica incluye la construcción de una sola línea de ancho estándar desde la frontera de Lituania hacia Estonia, junto con la finalización de las obras en curso en las dos principales estaciones internacionales de Riga. Hasta que se complete la conexión dedicada de ancho estándar al aeropuerto, se espera que el aeropuerto de Riga esté conectado mediante una solución temporal, utilizando la infraestructura existente de vía ancha de 1520. Un estudio de viabilidad dedicado determinará más adelante la alineación óptima de ancho estándar hacia las terminales internacionales de Riga. Además, la fase 1 incluye movilidad militar, puntos de carga en ambos lados del río Daugava, estaciones regionales y secciones de adelantamiento, instalaciones de mantenimiento, centros de control de tráfico y preparativos para la futura terminal de carga de Salaspils. Incluso en esta configuración reducida, el proyecto aún prevé la finalización de 28 estaciones de pasajeros internacionales y regionales, junto con una terminal de carga en Estonia y capacidades adicionales de manejo de carga en Salaspils, Letonia. Sin embargo, esto ya ilustra cuán significativamente se ha reducido la visión operativa original. Bajo el concepto inicial de Rail Baltica, se esperaba que el corredor incluyera 54 estaciones de pasajeros internacionales y regionales, incluida la futura conexión de Vilna en la red de ancho de 1435 milímetros, así como 9 terminales de carga a lo largo del corredor. En otras palabras, una parte sustancial de las capacidades operativas originalmente planeadas ahora se está posponiendo para una segunda fase indefinida, cuya realización sigue siendo incierta tanto financiera como políticamente. Esa segunda fase incluiría la adición de la segunda vía y la integración total de los principales centros urbanos como Riga y Vilna en el corredor principal. Actualmente no tiene una fecha de finalización claramente definida y requerirá un financiamiento adicional sustancial. Y esto nos lleva quizás al mayor desafío que enfrenta Rail Baltica hoy en día: la financiación. Incluso solo la fase 1 actualmente enfrenta una brecha de financiamiento estimada en alrededor de 10.000 millones de euros. Hasta ahora, el proyecto ha dependido principalmente del mecanismo Conectando Europa de la Unión Europea, junto con las contribuciones de los gobiernos nacionales. Sin embargo,
persiste la incertidumbre sobre cuánto financiamiento de la Unión Europea estará disponible después de 2028. Al mismo tiempo, es importante señalar que las estimaciones actuales aún no incluyen la adquisición de material rodante, ni los costos operativos a largo plazo. Además, las estimaciones generales de costos pueden seguir evolucionando, especialmente considerando que actualmente solo existe documentación de diseño madura para una parte de la ruta, y que el cronograma de implementación más allá de la primera fase sigue siendo muy incierto. Teniendo en cuenta el diseño de la primera fase, estábamos particularmente interesados en cómo se vería realmente el concepto operativo potencial de un ferrocarril de alta velocidad de una sola vía, porque incluso decir la frase ferrocarril de alta velocidad de una sola vía suena algo inusual. En muchos sentidos, nos recuerda al proyecto Bright Line West, que actualmente está en construcción en California y Nevada. Y si también te interesa ese proyecto, recientemente publicamos una actualización sobre él aquí en el canal. Según el estudio disponible que evalúa la viabilidad económica de la fase 1, el concepto operativo planeado incluye 3 categorías de trenes de pasajeros. Los trenes de alta velocidad proporcionarían servicios express diurnos en rutas de larga distancia e internacionales, operando a la velocidad máxima de la línea. Los trenes nocturnos atenderían la demanda de larga distancia durante la noche, mientras que los servicios regionales operarían principalmente dentro de cada uno de los estados bálticos, con ciertas rutas que también apoyarían la conectividad regional transfronteriza. Además, se planean servicios de lanzadera entre la estación central de Riga, el aeropuerto de Riga y Salaspils, para alimentar a los pasajeros hacia la red más amplia de Rail Báltica. Curiosamente, estos servicios de lanzadera seguirían operando en la infraestructura existente de ancho amplio 1520, en lugar de en la nueva línea de Rail Báltica. Según este concepto operativo, se espera que el corredor maneje aproximadamente 170 trenes de pasajeros por día, incluyendo alrededor de 20 servicios de alta velocidad. Además de eso, el plan también prevé 6 pares de trenes de carga diarios. Y es precisamente con base en estas suposiciones operativas que se desarrollaron las previsiones de demanda y los análisis económicos para la fase 1. Naturalmente, este es un plan operativo sumamente intensivo para lo que en realidad es un corredor de alta velocidad en su mayor parte de vía sencilla. Si bien la infraestructura puede tener teóricamente suficiente capacidad, especialmente con un sistema de gestión de tráfico y señalización bien calibrado, un concepto operativo así sería inevitablemente muy sensible a las interrupciones. Cualquier problema operativo en una sección de la vía sencilla podría rápidamente extenderse a lo largo de todo el corredor, afectando tanto las operaciones de pasajeros como de carga. El estudio también presenta un escenario alternativo interesante, que implica una expansión modesta del alcance de la fase 1. Esto incluye estaciones adicionales y terminales de carga, pero también un inicio operativo anticipado de ciertos servicios. En la práctica, esto significaría iniciar operaciones de pasajeros entre Kaunas y la frontera con Polonia, ya desde 2028, utilizando la infraestructura 1520, existente y mejorada antes de que se complete todo el sistema Rail Báltica. Quizás el elemento más importante de este escenario alternativo sea la propuesta de introducir material rodante de ancho variable. Esto requeriría la construcción de instalaciones y equipos para el cambio de ancho en el corredor Kaunas-Vilna, lo que permitiría servicios directos desde Vilna hacia Tallinn, Varsovia y potencialmente incluso Berlín, sin que los pasajeros tengan que hacer transbordo en Kaunas. En la práctica, estos trenes utilizarían juegos de ruedas adaptables capaces de cambiar entre la red de ancho amplio existente en Lituania y la futura infraestructura de 1435 milímetros de Rail Báltica. Si bien esta solución podría mejorar la conectividad a corto plazo, también introduce otro nivel de complejidad. Si se adopta en la realidad, los países participantes tendrían que adquirir trenes especializados de ancho variable, equipados con bogies adaptativos. Esto generaría un costo adicional de adquisición, mantenimiento y operación, además de la ya enorme inversión en infraestructura. En cuanto al estado actual del proyecto y la línea de tiempo de implementación, cuando hicimos nuestro video anterior, se esperaba que Rail Báltica comenzara operaciones en ciertas secciones para 2028, mientras que el corredor completo estaba planeado para finalizarse en 2030. En ese momento, la mayor parte del proyecto aún se encontraba en la fase de diseño y adquisición. Sin embargo, desde entonces,
Se ha logrado un progreso significativo de manera innegable, y grandes partes del corredor ya han entrado en la fase de construcción activa. Hoy en día, todo el enfoque del proyecto se ha desplazado hacia asegurar que al menos la fase 1 esté operativa para el año 2030. Esto se respalda con el hecho de que más del 40% de la línea principal ya está en construcción o lista para construirse, mientras que la actividad en el terreno sigue expandiéndose en los 3 estados bálticos. En Estonia, actualmente hay más de 100 kilómetros de la línea principal en construcción, con obras importantes avanzando alrededor de la terminal Ülemiste de Tallinn y en secciones clave hacia Pärnu. En Letonia, ya se han contratado más de 200 kilómetros de la línea principal de la fase 1 fuera de Riga, con aproximadamente 30 kilómetros en construcción activa. Mientras tanto, continúan en paralelo las obras en la estación central de Riga y la conexión con el aeropuerto. Lituania actualmente tiene alrededor de 114 kilómetros de la línea principal en construcción, con las primeras vías ya instalándose y los principales puentes, sistemas ferroviarios e infraestructura del corredor tomando forma gradualmente. Al mismo tiempo, también se han adjudicado varios contratos críticos a nivel de sistemas. El contrato de diseño y construcción para la electrificación ya está formalizado. La adquisición de sistemas de señalización y control de mando está avanzando, y se han completado las compras consolidadas de materiales clave para la subestructura. Un avance particularmente importante es el lanzamiento de la adquisición conjunta de material rodante por parte de los operadores ferroviarios nacionales bálticos, LRT, Buivamu y LTG Link. Los 3 operadores han iniciado una licitación conjunta para adquirir hasta 20 trenes regionales de Rail Baltica, construidos con el ancho de vía estándar europeo y capaces de operar a velocidades de hasta 200 km por hora. Esto tiene como objetivo asegurar que la entrega del material rodante se mantenga sincronizada con la construcción de la infraestructura, antes de la fecha límite operativa prevista para 2030. Sin embargo, esta adquisición también plantea una pregunta importante sobre la visión operativa original de Rail Baltica. La infraestructura en sí fue diseñada originalmente para velocidades máximas de hasta 250 km por hora, mientras que la mayoría de los estudios sobre ahorro de tiempo de viaje y competitividad se basaron en velocidades operativas de alrededor de 230 km por hora. Sin embargo, los primeros trenes que ahora se están adquiriendo están diseñados para operar a 200 km por hora. Si bien esto no necesariamente impide la adquisición futura de material rodante más rápido, claramente ilustra cómo el proyecto está adaptando gradualmente sus ambiciones a las realidades financieras y a las limitaciones de una implementación por fases. Y con eso, hemos llegado al final del video de hoy. Pero ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué opinas sobre Rail Baltica? ¿Llegará a convertirse finalmente en el corredor europeo de alta velocidad transformador que se prometió originalmente? ¿O evolucionará en algo muy diferente para cuando finalmente se termine? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios de abajo. Y por supuesto, si disfrutaste este video, no olvides suscribirte a Railways Explained, activar la campana de notificaciones y apoyarnos en Patreon para obtener acceso anticipado a nuestros videos y contenido adicional. También puedes apoyar el canal comprando nuestro libro electrónico de Railways Explained, que incluye las primeras 100 historias y proyectos que cubrimos en el canal. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.